Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Educar en Sexualidad. En esta oportunidad, la propuesta es que hablemos acerca de la violencia sexual. Una temática compleja, difícil para trabajar, pero que es parte de los contenidos también de la educación sexual integral, que se tiene que abordar desde el nivel inicial, pasando por la primaria, el secundario y, por supuesto, en la formación docente. Uno cuando habla de violencia sexual se pregunta, bueno, ¿a qué hacemos referencia específicamente? La violencia sexual tiene que ver solamente con un ataque perpetrado por un hombre hacia una mujer. La violencia sexual también la puede ejercer una mujer hacia un varón. La violencia sexual implica diferencia de edades, de géneros, tiene que ver con el abuso, tiene que ver solamente con la penetración, o hay distintos tipos de violencia sexual. Un tema que debemos de abordar cuando trabajamos sobre prevención de violencia sexual es lo relacionado con el consentimiento. ¿Qué entendemos por consentimiento? A veces el tema del consentimiento pareciera que dentro del ámbito de una pareja no tendría que estar. Entonces es necesario expresar el consentimiento para tener un encuentro sexogenital, para tener intimidad con mi pareja, o solo por estar en pareja tengo que estar, digamos, como dispuesta todo el tiempo a tener relaciones sexuales. ¿Cómo se brinda ese consentimiento? ¿Hay que expresarlo? Bueno, estas son muchas preguntas que tenemos que abordar cuando estamos hablando sobre violencia sexual. Tener en cuenta que el consentimiento es fundamental y que sí hay que expresarlo verbalmente. Y si no lo expreso verbalmente, tiene que haber, digamos, señales fehacientes de que estoy accediendo, porque aunque parezca como algo que no es como que uno no lo imagina, pero que sí ocurre, es que dentro también de la intimidad de una pareja a veces se producen actos de violencia sexual, inclusive, bueno, violaciones, y no solo el maltrato físico de un golpe o lo verbal o la palabra, sino también la violación sexual en el ámbito de una pareja que está constituida y que conviven, porque una de las personas no accede a tener relaciones sexuales. Entonces esto también es violencia sexual. Por eso una de las cuestiones que tenemos que trabajar es sobre el consentimiento. Muchas veces la violencia sexual está asociada a que hay una persona que tiene más poder físico, de fuerza sobre la otra. Probablemente esto sea así. Hay relaciones de dominio, pero también la violencia sexual se da entre pares. Cuando hablamos en la escuela secundaria, la violencia sexual se da también entre compañeros que tienen la misma edad, que tal vez tengan la misma fuerza física, pero bueno, a veces actúan en manada y es frecuente escuchar episodios en donde un adolescente es abusado sexualmente por compañeros. Y se escucha mucho más cuando este adolescente tiene una discapacidad, y sobre todo cuando tiene una discapacidad intelectual, que es más vulnerable a sufrir de violencia sexual dentro de la escuela. Y a veces esto pasa desapercibido, a veces la persona no sabe explicarlo correctamente, a veces pueden pasar hasta 2, 3 años donde se detecta lo que fue un abuso sexual entre compañeros en el baño de una escuela. Y esto uno lo puede
digamos, comprobar a través de estudios médicos, donde la persona comienza a tener problemas para ir al baño, comienza a tener úlceras sangrantes y cuestiones orgánicas que se comprueban que solo son producidas porque se han introducido a la fuerza elementos por el ano. Entonces esto es violencia sexual entre pares, algo que también a veces nos cuesta comprender cómo puede suceder un hecho así en una escuela. Por eso es importante el apoyo a los docentes, a los profesores, el espacio de capacitación, el espacio de dar herramientas para poder detectar y prevenir estas cuestiones que tienen que ver con la violencia sexual que se da dentro del ámbito escolar, que es un ámbito en donde uno piensa que esto no va a ocurrir y que si ocurre es desde un profesor. Bueno, hace muy poquito pudimos ver por medio de en los medios de comunicación un preceptor que hacía un acoso sexual por medio del WhatsApp a las estudiantes de una escuela secundaria. Entonces el preceptor era, pero a veces nos resulta mucho más complejo pensar en compañeros de clase. Lo mismo también como que uno piensa, bueno, la mujer no comete violencia sexual. Hace poco también ocurrió que una docente de nivel inicial abusaba sexualmente de sus estudiantes del nivel inicial, de niños de 3 años. De niños y niñas de 3 años, pudiéndose detectar que alguno de ellos se defendió con golpes, con patadas, con no querer acceder, y donde ella ejercía una violencia emocional diciéndoles, bueno, yo no soy más tu amiga, y bueno, pudieron hablar, contar en sus casas. Todo esto tiene que ver también con la violencia sexual y que uno tiene como hay ciertos pensamientos donde se adjudica solamente que el varón es el que va a ejercer violencia sexual y uno no imagina que la mujer también. Pero bueno, sí, tanto hombres como mujeres pueden ejercer violencia sexual hacia otras personas. Tenemos que destacar que dentro del Programa Nacional de Educación Sexual Integral está muy claro el tener que trabajar sobre la prevención de la violencia sexual, sobre poder analizar, sobre todo en la escuela secundaria, ¿no? Estas presiones que a veces tienen los adolescentes y las adolescentes sobre tener relaciones por primera vez, y a veces bajo, digamos, son coaccionados a que lo tenés que hacer para estar dentro del grupo. Bueno, de estas cuestiones se ocupa la educación sexual integral dentro de lo que es la escuela secundaria. Y nos preguntamos, ¿qué sabemos acerca de la violencia sexual? ¿Tenemos conocimientos claros respecto de lo que es un acto de violencia sexual, cómo prevenirla, cómo colaborar para que dejen de ocurrir estas situaciones de violencia sexual, cómo saber que estoy frente a un vínculo o que se está desarrollando en la pareja una relación que está con signos de alarma o situaciones en donde hay alertas respecto de lo que es el maltrato, de lo que es el abuso y que pueden derivar luego en violencia sexual. A veces uno, ante el relato de los vínculos de pareja conflictivos, donde hay maltrato verbal, donde hay maltrato emocional, donde hay maltrato psicológico, cuando la pareja se reconcilian, manifiestan tener mejores relaciones sexuales. Esto está bueno, esto realmente favorece
el desarrollo de una sexualidad plena y placentera, esto que se genera luego de una discusión, realmente contribuye a desarrollar una buena sexualidad. Son cuestiones que tenemos que conversar y que charlar, y que a veces esto en el consultorio uno lo ve cuando el relato es, bueno, pero después de la discusión tuvimos la mejor relación sexual. Bueno, uno se tiene que preguntar, ¿es necesario tener una pelea, una discusión, situaciones de maltrato, de insultos graves, para poder lograr una relación sexual placentera? Y también hay otros actos que tienen que ver con cuestiones que están asociadas a la violencia sexual, que uno a veces no piensa que no lo son, ¿no? Pero si uno se pregunta, bueno, los piropos, que muchas veces hay hombres que dicen, uy, ahora ya no se puede decir un piropo. Bueno, un piropo puede ser halagador o puede ser un piropo que amedrente, puede ser un comentario que sea desagradable, y entonces uno dice, bueno, ¿cuándo es violencia sexual un piropo? Cuando ese comentario que se recibe en la calle deja de ser un halago y pasa a ser casi una amenaza de violencia digamos que ronda con lo que es la violencia sexual. Muchas preguntas nos podemos hacer para poder ir identificando lo que es la violencia sexual, y a qué cosas podemos adherir, a qué cosas no, cómo educar a niños, niñas y adolescentes para que no caigan en la trampa de, bueno, justificar y decir, bueno, estaba alcoholizada y entonces por eso no me di cuenta y accedí a tener relaciones sexuales sin poder dar mi consentimiento. Esto es violencia sexual, esto es descuido por parte de la mujer, esto es un aprovechamiento por parte del varón. Estoy hablando, digamos, en el caso de una pareja heterosexual, pero en general esto es independientemente de si se trata de dos varones, de dos mujeres, de un varón y una mujer. Simplemente lo que digo es, le da derecho a otra persona besar a alguien aprovechando su estado de ebriedad, o estamos ante un acto de violencia sexual. Bueno, me gustaría también poder leer un párrafo que tiene que ver con en qué consiste el abuso sexual infantil. Para la Organización Mundial de la Salud define la violencia hacia la infancia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra un niño por parte de una persona o un grupo que cause o tenga muchas probabilidades de causar perjuicio efectivo o potencial a la salud del niño o a su supervivencia, desarrollo o dignidad. Bueno, y dentro, digamos, de estas formas de violencia, también está la violencia sexual hacia los niños, y que la va a definir como todo acto de tentativa de consumar un acto sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud también se ocupa de lo que es la violencia sexual. Invito a que puedan leer los manuales de educación sexual integral del Ministerio de Educación, que en cada uno de ellos van a encontrar diferentes actividades que nos van a ayudar a trabajar en la prevención y en el análisis de lo que es la violencia sexual.
Bueno, quienes participan del grupo de WhatsApp, vamos entonces a profundizar esta temática el domingo 14 de julio de 2019. Y invito también a visitar la página web educarensexualidad.com.ar. Estamos cumpliendo 7 años de tener la plataforma educativa con diferentes propuestas de capacitaciones online y donde tenemos algunas que son específicamente asociadas a todo lo que tiene que ver con la prevención de violencia. Bueno, nos seguimos contactando. Me pueden escribir a mariamartacastromartin@gmail.com.ar. En las redes sociales me van a encontrar también con mi nombre en Facebook. Y hasta un próximo capítulo de Educar en Sexualidad.